Hola mis jóvenes Padawans, en este vídeo vamos a tratar el tema del campo magnético. Entonces, como podéis ver en la pizarra, os he copiado las fórmulas y las he agrupado en 3 bloques. ¿Por qué? Porque cada uno de estos bloques representa un tipo de problema distinto. Entonces os voy a ir explicando cada tipo de problema, si bien no vamos a entrar en detalle. Para vídeos de problemas más específicos no os preocupéis porque colgaré vídeos resolviendo cada uno de estos tipos de problemas en concreto, con ejemplos de BAU. Pero ahora solo os voy a explicar la teoría que está detrás de estos 3 problemas, ¿vale? Entonces, empezamos con carga puntual. Bien, una carga puntual no es más que, normalmente suelen ser protones o electrones, pero puede ser cualquier partícula que tú lanzas con una velocidad determinada dentro de un campo magnético. Y por el mero hecho de entrar en un campo magnético con una determinada velocidad y con una carga, automáticamente aparece una fuerza sobre esa partícula. Lo más habitual, que el campo magnético lleve siempre la dirección perpendicular al folio, digo lo más habitual, el BAU, y que tú lances la carga con una velocidad perpendicular al campo magnético. Entonces, de aquí, de esta ley de Lorentz, quiero que prestéis atención a esto. Esto que aparece aquí es un producto vectorial, que espero que hayáis dado en matemáticas. Ya sabéis que un producto vectorial se haría el determinante con IJK, las componentes de la velocidad y las componentes del campo. ¿Vale? Esto sería la forma matemática de hacerlo. ¿Qué pasa? Que muchas veces en física no nos dan las componentes así, sino que simplemente nos dicen en el dibujo que está pasando esto. Entonces aquí, si veis que la velocidad es perpendicular al campo, os podéis ahorrar hacer el determinante entero y aplicar la regla de la mano derecha. Entonces, mirad, voy a ejemplificaroslo con rotuladores. En este ejemplo en concreto, yo he dicho que la velocidad va así, va en esta dirección, va hacia la derecha. Mientras que el campo va hacia dentro de la pizarra. Por cierto, chicos, criterio de signos. Si yo dibujo esto así, es que la flecha está apuntando hacia dentro de la pizarra. Si yo dibujo esto así, es que la flecha está saliendo de la pizarra. En este caso las flechas apuntan hacia adentro y en este caso las flechas apuntan hacia afuera, ¿vale? Bien, entonces en este ejemplo que he escogido yo, tengo que el campo está apuntando hacia dentro de la pizarra, o sea, con lo negro apuntando hacia la pizarra. Y la velocidad sí. Entonces, para aplicar la regla de la mano derecha, lo que tenéis que hacer es unir con la mano derecha el final del vector de la velocidad con el final del vector del campo. Y girando así. ¿Hacia dónde me queda el pulgar? Bueno, no se ve muy bien, pero me queda apuntando hacia arriba, con lo cual la fuerza que aparece sobre esta carga va hacia arriba. ¿Vale? Espero que eso haya quedado claro. Entonces, si la fuerza va hacia arriba, si os dais cuenta, la fuerza es perpendicular a la velocidad. Cuando esto lo disteis el año pasado en cinemática, cuando tú tienes una fuerza perpendicular al vector velocidad, el módulo de la velocidad no cambia, pero te induce una trayectoria circular. En este caso, pues circular hacia arriba. Para una cosa así. ¿Vale? Entonces, aunque no os lo he puesto aquí, también es importante, pero espero que ya os lo sepáis, la fuerza centrífuga, que la fuerza centrífuga es masa por velocidad al cuadrado partido del radio. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que os piden es este radio. Y esta fuerza centrífuga tiene que ser igual a la fuerza magnética. ¿Vale? Que es esta fuerza que hemos calculado utilizando la regla de la mano derecha y la ley de Lorentz. ¿Vale? Entonces, este sería el primer tipo de problemas. Aquí, fundamental, la regla de la mano derecha, ya sabéis. Ponéis, lo más fácil es que cojáis 2 bolis, como acabo de hacer yo, ponéis el vector velocidad, el vector campo y unís con la mano derecha, desde el final del vector velocidad al final del vector campo. En este caso me queda el pulgar hacia arriba, pero imaginaos que fuera así. Pues nada, con la mano derecha unís velocidad con campo, siempre por la trayectoria más corta, claro, no me digáis, no, es que lo he unido por el otro lado, no, por la forma más corta, que es por aquí. Unís y ahora el pulgar me queda apuntando hacia abajo al unir. Vale, pues entonces el pulgar ahora va hacia abajo. Hay otra gente que utiliza esta regla de la mano derecha. Me da igual, que utilizad la que más os guste o la que más rabia os dé. Yo siempre utilizo esta. Bien, también os he puesto esta fórmula. ¿Por qué? Porque muchas veces, en muchos problemas de BAU, os hablan de un condensador. Os dicen que primero hay un condensador, que son 2 placas paralelas con una diferencia de potencial, que aceleran la carga y después se lanza un campo magnético. Entonces, la forma de calcular esa velocidad, porque no os van a dar la velocidad, os van a dar la diferencia de potencial. Y lo tenéis que sacar a partir de aquí, con la diferencia de potencial saquéis el trabajo, y como el trabajo es la variación de la energía cinética, y normalmente la carga empieza parada,
pues este trabajo equivale a la energía cinética final. Y de ahí calculáis la velocidad. Os pongo esta fórmula porque creo que puede ser útil, igual que esta. Deberíais saberoslas, pero bueno, yo os las pongo también. Este sería el primer tipo de problemas. Y no os preocupéis porque os subiré un vídeo resolviendo un problema en concreto de esto y explicándoslo. Bien, ahora vamos con el siguiente, con conductores. Estos dos primeros son los más habituales, que son para conductores paralelos. Entonces, vamos a matizar aquí cosillas. Bien, voy a borrar esta en la pizarra, si no la habéis copiado ya sabéis, pausad. Bien, mirad, cuando hay un conductor rectilíneo que transporta corriente, como imaginaos que tenemos este plano y tenemos un hilo, un cable que va en este sentido y que lleva intensidad, pues por ejemplo hacia arriba, ¿vale? O sea, la intensidad va apuntando hacia arriba. Vale, pues este conductor está generando un campo. Y el campo que genera es circular, ¿vale? Si quiero saber en qué dirección apunta el campo, yo tengo que poner el pulgar apuntando hacia arriba y girar la mano derecha. Entonces, el campo que está generando es circular, ¿vale? Sería un campo que va así. Bien, este es el campo que genera esta intensidad. Es un campo circular. Entonces, normalmente no suele haber un único hilo. ¿Vale? Bueno, por cierto, imaginaros que ahora yo os pido el campo en este punto, por ejemplo, ¿vale? Pues el campo en este punto, si os dais cuenta, al girar la mano derecha está empujando hacia allá. ¿Vale? Mirad, chicos, para esta clase de problemas nos interesa hacer dos tipos de dibujos. Uno sería el dibujo tridimensional, pero de vez en cuando también nos también nos interesa hacer un dibujo que sea como visto desde arriba, ¿vale? Que sería este. Esto es como si yo estuviera viendo desde arriba, ¿vale? Entonces yo tengo que la intensidad apunta hacia arriba. Esta es mi intensidad. Entonces, si yo quiero saber el campo aquí, me pongo el pulgar apuntando hacia arriba y giro. Y si os dais cuenta, al girar estoy empujando a esto, así. Que es lo que me ha salido aquí, ¿vale? No os estoy contando nada nuevo. Pero este es más fácil de dibujar y de ver. Sin embargo, este es más parecido a la realidad y lo veis mejor a simple vista. Entonces, elegid vosotros el dibujo. Yo, personalmente, os recomendaría hacer los dos. Bien, ¿qué pasa? Que, como os he dicho, normalmente no hay un solo conductor, sino que hay dos. Entonces, imaginaos que tenemos dos conductores ahora, ¿vale? El mismo problema, pero ahora tengo dos hilos. ¿Vale? Y tengo dos hilos. Supongamos que este apunta hacia arriba y este hacia abajo. Las combinaciones, pues puede ser cualquiera, ¿vale? Puede apuntar cada uno en la dirección que le dé la gana al que os ponga el examen. Bien, entonces tenemos dos hilos. ¿Qué pasa? Vamos a ver, por ejemplo, qué le pasa a este de aquí. Entonces, ese hilo está dentro de un campo magnético, aunque nadie me diga nada. ¿Por qué? Porque este cable 1 está generando un campo aquí. ¿Vale? Entonces vamos a ver en qué dirección apunta. Y yo me voy a hacer el dibujito de antes, el plano. Entonces tengo la intensidad 1 que está apuntando hacia arriba, hacia afuera, y la intensidad 2 que está apuntando hacia adentro. Entonces, si aplico la regla de la mano derecha, veo que el campo 1 al campo 2... Bueno, primero vamos a ver el campo en las distintas zonas. ¿Por qué? Porque el campo va a apuntar en direcciones distintas. Pues vamos a partir el espacio en tres zonas. Zona 1, zona 2, que es la central, y zona 3. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar viendo qué le pasa al campo aquí. Pues nada, aplico la regla de la mano derecha con I1 y veo que el campo 1 va hacia abajo. Esto sería el campo 1. Aplico la regla de la mano derecha con el 2, pongo el pulgar apuntando hacia la pizarra y giro. Y si os dais cuenta, el campo 2 aquí apunta hacia arriba. ¿Vale? Esto hacedlo vosotros en casa y no miráis con la regla de la mano derecha. Entonces, en esta región del espacio, que yo voy a llamar 1, ¿por qué? Porque me pierde la originalidad. En la región 1, los campos se restan. Ahora vamos a la región 2. Pues ahora vuelvo a poner el pulgar hacia arriba y giro. Y si os dais cuenta, ahora el campo 1 apunta hacia arriba.
pongo el pulgar hacia abajo en el 2 y giro. Y también apunto hacia arriba. Con lo cual en la región 2 los campos se suman. Y ahora nos vamos a la región 3. Pongo el pulgar hacia arriba para ver el de 1 y veo que el 1 sube. Y el 2, por el contrario, baja. Entonces, si os dais cuenta, dependiendo de en qué posición me sitúe, los campos magnéticos se van a sumar o a restar. ¿Vale? Bien, ahora vamos a ver, una vez explicado esto, vamos a ver cómo influyen entre ellos, qué fuerza le hace uno al otro, ¿vale? Que esto suele ser algo bastante habitual de preguntar. Esto lo preguntan mucho, pero lo de las fuerzas entre los conductores lo preguntan muchísimo. Entonces, bueno, aquí. Y para ver las fuerzas, voy a volver a hacerme el dibujito. Entonces ya sabéis, tenemos el primer conductor hacia arriba y el segundo hacia abajo. Y entonces quiero ver qué fuerza tiene este, por ejemplo, qué fuerza está sufriendo el conductor. Pues, por poneros un ejemplo. Entonces, lo primero que vamos a ver es el campo. Entonces, el campo que le está generando el 1 al 2, aplico la regla de la mano derecha y veo que va hacia arriba. O sea, este es el campo que el 1 le hace al 2. Bien, chicos, el módulo del campo es este, ¿vale? Donde R es la distancia entre los dos conductores. ¿Vale? Entonces, este campo que el 1 le hace al 2, su módulo es nu sub 0 por 4pi. La intensidad es la intensidad del que está generando el campo, en este caso el 1. ¿Vale? Partido de la distancia al cuadrado. Bien. Ahora, para ver la fuerza hay que aplicar la ley de Laplace. ¿Vale? Entonces, si os dais cuenta aquí, el campo ya lo tenemos y la longitud lleva un vector. Ese vector apunta en la dirección en la que vaya la intensidad. Con lo cual, si yo quiero aplicar la ley de Laplace, tengo el campo que va hacia arriba, ¿vale? Sería este rotulador, veis que el campo va hacia arriba. Y la longitud va en la dirección de la intensidad. La intensidad está apuntando hacia dentro de la pizarra. Pues la pinto apuntando hacia dentro de la pizarra. ¿Vale? ¿Y qué tengo que hacer? Unir con la mano derecha el vector longitud, que en este caso va en la dirección de la intensidad, con el vector campo. Lo uno con la regla de la mano derecha y que me sale una fuerza hacia la derecha, hacia afuera. La fuerza me sale hacia allá. Esto es la fuerza que el 1 le hace al 2. Entonces, ¿qué pasa? Que en el examen no vais a calcular esto por separado, lo vais a meter aquí. Ojo, para poner esta fórmula tenéis que decir que sale de la combinación de la ley de Biot-Savart y la ley de Laplace. Y como os digo siempre, si una fórmula tiene nombre propio es porque el tío que se la curró quería ver su nombre en tu examen. Entonces me escribes ley de Biot-Savart, ley de Laplace, que sí, que sé que tenéis que memorizar muchas cosas, pero os aguantáis. Sois estudiantes y vuestra misión, estudiar. Bien, entonces combinando estas dos fórmulas me queda como resultado esta. Pues la aplicáis y ¿qué nos queda? Una fuerza que va hacia la derecha. Bien, si yo quisiera calcular ahora la fuerza que se genera sobre este conductor, podría hacerlo. Pero chicos, vosotros allá por tercero de la ESO visteis unas cosas muy importantes para la física que se llaman las leyes de Newton. Y hay una cosa que se llama el principio de acción y reacción. Entonces, si el conductor 1 le está haciendo esta fuerza al 2, el 2 le está haciendo la misma fuerza al 1 en sentido contrario. Pues ahora, esta es la fuerza 2-1. Entonces, esto funciona siempre, lo del principio de repulsión, pero también hay otra cosa aquí que podéis extrapolar, y es que si los dos conductores tienen signo de la intensidad distinto, o sea, uno va para arriba y otro va para abajo, o sea, van en direcciones opuestas, la fuerza es de repulsión, mientras que si las intensidades van en el mismo signo, la fuerza tiende a juntar los dos conductores. ¿Podéis ponerlo en memoria? No, tenéis que decir que sale de la ley de la combinación de Biot-Savart y Laplace. Y, a ver, que os lo podéis aprender de memoria y después decir en el examen. Obtenemos por la regla de la mano derecha que las fuerzas son repulsivas. Ya está, lo pones y quedas como Dios. Pero si podéis justificarlo, mejor. ¿Vale? Entonces, este sería el segundo tipo de problemas. También os he puesto aquí bobinas y solenoides que tampoco tienen mucha importancia, ¿vale? ¿Por qué? Porque no suelen caer. Quiero decir, importantes son, pero no suelen caer en el vago. Estos campos son en el interior de la bobina y del solenoide. Una bobina es una espira con un número de vueltas,
pero plano. Mientras que un solenoide es un tubo que lleva un número de espiras arrollado, ¿vale? Fuera de un solenoide el campo es cero y estos dos campos son para el centro, ¿vale? Que bueno, en un solenoide es constante en todo esto y este campo que os he puesto es para el centro de la bobina. Bien, ya os he dicho que esto normalmente no cae, yo os lo pongo pues para que os sepáis la fórmula, no vaya a ser que un año les dé por innovar porque está dentro del temario, pero en principio raro es que entre. Bien, vamos con el último, con inducción. Problemas muy importantes. ¿Vale? Entonces, a ver, si veis la primera fórmula, ya os tiene que ir recordando, si os habéis visto, al vídeo del teorema de Gauss. ¿Por qué? Porque la fórmula es el mismo, mientras que en el teorema de Gauss hablábamos del flujo del campo eléctrico, aquí estamos hablando del flujo del campo magnético. Entonces, por eso, la expresión que aparece aquí, en lugar de ser E por diferencial de S, es P por diferencial de S. Pero es la misma expresión. Tenéis que poner toda la parrafada que poníamos en el teorema de Gauss, pues buscamos una superficie cuyo vector normal sea siempre paralelo al vector campo y buscamos una superficie en la cual el campo eléctrico sea constante en toda la superficie. No, no tenéis que poner todo eso. Directamente podéis escribir esto y esto. Bien, nota importante. Si os dais cuenta, aquí tengo la n puesta en rojo. ¿Por qué? Porque solo va en uno de los dos sitios. ¿Y dónde va? Depende de vuestro profesor. Si vosotros ponéis la n aquí, aquí es simplemente, esta n desaparece. Si vosotros ponéis la n aquí, esta n desaparece. ¿Cuál es la correcta? Depende. En EBAU, digo las correcciones de EBAU, la n la ponen aquí y aquí no la ponen. Pero yo he visto muchos profesores que aquí no ponen la n y aquí sí. Depende. ¿Vale? Si nos atendemos solo a la definición matemática de flujo, la n debería estar aquí abajo y no aquí. ¿Vale? Porque esta n no aparece aquí. Sin embargo, mucha gente, mucho profesor, dice que el flujo es la suma de los flujos que atraviesan cada una de las espiras. Con lo cual, o sea, si tú tienes una espira, pero tienes muchas vueltas, tienes que ir sumando el flujo que atraviesa la primera espira, más el flujo que atraviesa la segunda, más el flujo que atraviesa la tercera, más. Entonces, si atendemos a esa definición más física del flujo, sí que debería aparecer una n aquí y no aparece aquí. ¿Me da igual dónde la pongáis? Bueno, me da igual, no. Mirad qué fórmula os da vuestro profesor. En EBAU ya os digo que la n va aquí. ¿Vale? La suelen poner aquí arriba en las correcciones y por tanto aquí no va. Pero eso es cosa de vuestro profesor, ¿vale? Lo más habitual es que os pregunten directamente la FEM, la fuerza electromotriz. Esto va en voltios, chicos. Las unidades de esto, del flujo, va en Webers y la FEM en voltios. Lo más habitual es que no os pregunten el flujo. Entonces, como no me preguntan el flujo, sino que me preguntan directamente la FEM, al pedirme directamente la FEM, yo ya tengo claro que da igual donde ponga la n, ¿vale? Si os pido directamente la FEM, me da igual que la pongáis aquí o aquí, el resultado tiene que ser el mismo. O os dan problemas en los que solo hay una espira. Entonces, si solo hay una vuelta, si el número de espiras es 1, te da igual multiplicar aquí por 1 que no, o multiplicar aquí que el flujo y la fuerza electromotriz queda lo mismo. Bien, explicado eso, vamos a ver un poquito qué tipo de problemas os podéis encontrar aquí. Entonces, si os dais cuenta, en esta fórmula de aquí, este símbolo, que parece que estoy invocando al demonio, nada, lo único que dice es que hay que derivar lo que obtengáis del flujo con respecto al tiempo. Vosotros ya sabéis derivar con respecto a x. Yo os doy una función con x y vosotros deriváis perfecto. Pues esto es lo mismo, pero con t. Deriváis como si t fuera la variable conforme a la cual deriváis. Bien, entonces, si os dais cuenta, este es el flujo, ¿vale? La n siempre va a ser constante. Olvidaos de eso, entonces tenéis campo, superficie y el coseno de alfa. Para que esta derivada dé distinto de 0, tiene que cambiar o el campo, o la superficie, o el ángulo. Entonces, en función de lo que cambie, tenemos cada uno de esos tres tipos de problemas. Primer problema, que varíe b. Entonces, os dan o tenéis que calcular vosotros una función que determina b en función del tiempo, que suele tener esta forma. O sea, un campo que el campo va a ser igual al campo inicial más una constante por el tiempo elevado al exponente que sea. O sea, si os dais cuenta, el campo depende del tiempo. Entonces, cuando derivéis, la derivada de esto ya no va a ser 0.
¿vale? Y como la derivada de esto ya no es cero, y esto sí que vamos a suponer que es constante, pues fuera. ¿Vale? Entonces ya hay FEM, ya hay fuerza electromotriz, hay problema. Porque si esto es constante y esto es constante, no hay problema. Lo deriváis, cero. Oh, vaya. No suele pasar. Si hacéis esa derivada y os da cero, es que estáis equivocados en algún sitio. Entonces, este es el primer tipo de problema, el menos común, pero cae. ¿Vale? Que es que la B sea una función del tiempo. Entonces, o os la dan o tenéis que calcularla vosotros. Muy facilito. Si tenéis que calcularla vosotros es una recta. Ya os haré algún ejemplo con eso. Segundo, que lo que varíe sea la superficie. Este, si no es el más típico, pues sí, es el más típico. ¿Qué es lo más habitual? Mirad, yo os doy una varilla, ¿vale? O sea, os doy esta pieza de metal. Y aquí hay una varilla que se mueve y que me cierra la espira. O sea, ahora mismo la espira sería esta, ¿vale? Si os dais cuenta. La espira tendría esta superficie. Pero ¿qué pasa? Que la varilla se va moviendo, ¿vale? Imaginaos que la varilla se mueve hacia allá. Entonces, a medida que esta varilla se va moviendo, me va aumentando la superficie. Entonces, si os dais cuenta, en función de la velocidad a la que se mueva esa varilla, variará la superficie. Con lo cual, lo más habitual es que la superficie sea igual a A, que es lo que mide este lado, más B sub 0, perdón, A por B sub 0 más velocidad por tiempo. Esto si la varilla se mueve a velocidad constante. También he visto problemas en los que tiene una aceleración constante. Pues, oye, te adaptas a cada uno. ¿Vale? A es lo que mide el lado que no varía. ¿Vale? Este lado es. Bien, este sería el segundo tipo de problema. Lo mismo, si os dais cuenta ahora, la superficie es la que depende del tiempo. Con lo cual, al derivar, ya no, la derivada no va a ser cero, porque la derivada de la superficie va a ser algo distinto de cero. Bien, ejemplo 3. Y no por ello menos importante. La espira gira. ¿Vale? Entonces, imaginaos que tenemos una espira así. ¿Vale? Es una espira cuadrada que inicialmente está siendo atravesada. Ah, por cierto, este ángulo alfa, y al igual que en el teorema de Gauss, es el ángulo que forma el campo B con la normal de la superficie. Con lo cual, aquí, si os dais cuenta, el campo B es perpendicular a la superficie, ya, pero es paralelo al vector normal. Con lo cual, el ángulo es cero. ¿Vale? Aquí ahora mismo el flujo sería máximo. Bien, pues si yo la cojo esta espira y la hago girar, este ángulo va a ir cambiando, porque si yo la giro, pues va a llegar a un punto que la espira esté colocada así. ¿Vale? Mientras que el campo está así, con lo cual hemos pasado de un ángulo de 0 entre la normal y el campo a un ángulo de 90 grados. Y esto es porque estoy girando. Entonces, si yo lo giro con una velocidad angular constante, lo que me va a quedar es que el coseno de alfa va a ser igual al coseno de el ángulo inicial más omega por t. ¿Vale? Aquí no he visto ningún problema elevado que la velocidad de giro no sea constante, pero no sé, no me los he visto todos, igual alguno está por ahí. Y tampoco he visto ninguno que el ángulo inicial sea distinto de cero, o sea que lo más habitual es que esto sea igual a esto directamente, ¿vale? Bien. Vale, y por último, para acabar ya con este vídeo, os voy a explicar en qué sentido gira la intensidad, ¿vale? Porque esto a veces lo piden y puede ser que os metan un gol por toda la escuadra. Entonces, vamos a coger este ejemplo, por ponerlo. ¿Vale? En el ejemplo 3, en el que la espira gira, nunca os van a pedir el sentido de la intensidad. ¿Por qué? Porque es corriente alterna, cambia. ¿Vale? Ahora os explico. Entonces, mirad. Imaginaos este caso, ¿vale? Yo tengo un campo magnético que atraviesa la espira hacia abajo. Y vamos a suponer que la varilla se mueve hacia la derecha, por seguir el mismo ejemplo que antes. Si os dais cuenta, cuando la varilla haya llegado aquí, la espira estará atravesada por
cada vez más líneas de campo hacia adentro, ¿verdad? Bien, la espira, yo siempre lo explico así a mis alumnos, tiene como un complejo de Robin Hood. Ella se tiene que oponer, se opone ahí a los fuertes. Entonces, si cada vez hay más líneas de campo hacia adentro, ¿qué va a hacer la espira? Generar líneas de campo hacia afuera. La espira siempre se opone al cambio realizado. Entonces, si cada vez hay más líneas de campo hacia adentro, vale, la espira va a generar líneas de campo hacia afuera. O sea, que el campo generado por la espira va a ir hacia afuera. Entonces, giráis la mano derecha y, oye, ¿hacia dónde os queda la intensidad? Pues en sentido antihorario. La intensidad va a circular así. ¿Vale? Va a girar en sentido antihorario. ¿Por qué? Porque se opone al cambio realizado. Pongamos el ejemplo contrario, que la varilla se cierre. Entonces, si la varilla se cierra, cada vez hay menos líneas de campo hacia adentro. Con lo cual, ¿qué va a hacer mi espira? Generar más líneas de campo hacia adentro. Pues podéis empujar hacia adentro y giráis. Y os queda que gira en sentido contrario. ¿Vale? Muy bien, jóvenes Padawans. Con esto acabamos campo magnético. No os preocupéis, subiré vídeos de cada uno de estos tipos en concreto. ¿Vale? Los iré subiendo pues cuando tenga tiempo. Como siempre, estudiando mucho y que la fuerza os acompañe.